Seguimos haciendo nuestro debate abierto de todos los viernes y ya está Ramiro Marra, legislador en la Ciudad de Buenos Aires por Avanza Libertad. Buenas noches, Ramiro, gracias por venir hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, contame un poco, vamos a hablar de economía, por supuesto, varias cuestiones que están dando vueltas por ahí, de dolarización, uno de los temas, ¿no?, de las últimas 48 horas, pero ¿qué pasó en la legislatura en las últimas horas? Porque sacaron una especie de comunicado, ¿no?, Sí. que ustedes no quisieron firmar y tenía que ver con el 24 de marzo, con la fecha de ayer. Por supuesto. Primero quiero aclarar que nosotros en la legislatura tratamos de pensar en las prioridades de la gente. Lamentablemente muchas veces, por no decir casi todas las veces que se votan leyes en la legislatura, son declaraciones que no tienen ningún tipo de sentido. O sea, de declarar huésped de honor a Foo Fighters. No, pero acá se trataba el 24 de marzo. Bueno, por eso te digo, primero la postura que tenemos. La postura que tenemos en nuestro bloque es darle prioridad a los temas de la gente y no a los problemas que tienen los políticos. En segundo lugar, esta declaración no fue una declaración consensuada, fue una declaración determinada por un partido político y acompañada por el otro partido político de la famosa grieta, donde nosotros consideramos que faltaban algún tipo de aclaraciones, las cuales no las tuvieron en consideración, no nos escucharon, entonces por lo cual decidimos no acompañar. Por ejemplo, ¿me contás cuáles? Bueno, por ejemplo, nosotros lo que determinábamos es que teníamos que hacer una aclaración, aparte del repudio a los militares, el cual en nuestros discursos lo dijimos muy claro, que nosotros repudiamos a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. En tu caso. En todos los casos. No es de todos los que comparten el espacio con vos. Sí, todo lo que hablé en nombre del bloque. Yo soy el presidente del bloque y hizo una... No, me refiero a los libertarios y algunas cosas que han tuiteado en defensa de lo que fue la dictadura. Si alguien defiende a la dictadura, Victoria no está en nombre de nuestro espacio. Nosotros no defendemos. Nosotros la postura que tenemos es, la dictadura hizo las cosas mal, lo está recontra claro, nadie lo puede discutir, el que lo discute tendrá que tratarlo con su terapeuta. Nosotros lo que planteamos es, hay una parte de la historia que también hay que contar. ¿Y no te parece, mira, te lo digo por lo decía yo más temprano cuando vos no estabas, ¿no te parece que ese pero inhabilita un poco lo primero? ¿Viste que cuando alguien dice, sí, hizo las cosas mal, pero bueno, algo le hicieron? No, no es un pero, es y. Pero no firmaron. No. Como no venía lo segundo, no firmaron. No. Porque si no creemos que estamos contando, digamos que la memoria no es completa, la historia no es completa. O sea, no es un pero, es un y. Y quiero preguntarte otra cosa. Yo no justifico en ningún momento a los militares. No, pero mira, aclarémoslo, porque si no, yo te estoy diciendo es la dictadura, lo peor de la historia argentina. Y hubo una circunstancia que no tenemos que olvidar, que es que se mataron niños. Sí, claro. Es que hubo terrorismo. Se torturó gente. Se torturó gente en las dos etapas. Sí, claro. O sea, si la discusión es quién estuvo peor, no estamos yendo al camino correcto. Lo que también planteamos en nuestro comunicado es que la Argentina tiene que avanzar, sin olvidar. Pero tiene que avanzar. ¿Hacia dónde? O sea, sin olvidar. ¿Qué sería avanzar en lo que viene. No estar todo el tiempo haciendo revisionismo histórico. No, bueno, porque ese revisionismo histórico genera grietas, que no ayudan a poder resolver las prioridades que hoy tenemos los argentinos. Ramiro, recordar lo que nos pasó y nos pasó algo gravísimo. Es algo, cuando vos decís, o los que plantean eso, de la mirada hacia adelante, bueno, ir más allá a lo que se viene ahora, es quitarle importancia a lo anterior. Por supuesto, por eso nosotros nos decimos avanzar sin olvidar. Bueno, ponele que ahí estamos de acuerdo. Pero avancemos, de todos modos, porque si no estamos todo el tiempo discutiendo revisionismo histórico y nunca resolvemos los problemas que tenemos hoy. Nosotros queremos avanzar sin olvidar. Yo no termino de entender porque no me parecen cosas comparables. Vos decís, y de todos modos, además, no hay por qué, se puede reivindicar algo o condenar algo que nos pasó y, sin embargo, seguir hacia adelante también. O sea, la verdad que no es un estancamiento por eso mismo nosotros decimos. De ninguna manera. Nosotros lo decimos, por supuesto, nosotros lo repudiamos. Bien, pero de todos modos vos decías, yo te mencionaba a Victoria Villarruel, vos decías, no, pero nuestro espacio no hay nadie que reivindique a los militares, por ejemplo. Y esto Victoria defiende a las víctimas del terrorismo. Esto es bueno, pero ha tenido declaraciones. Victoria Villarruel, ¿y cómo es convivir en ese espacio con gente que tiene una mirada que no es exactamente igual a la que vos tenés? O la compartís absolutamente. Yo conozco de las declaraciones y el trabajo de Victoria es que defiende a las víctimas del terrorismo, que me parece perfecto el trabajo que hace. Y la apoyo. Por eso compartís. Que defienda a las víctimas del terrorismo. Sí, pero volvemos todo el tiempo a lo mismo. Y Marcos, si querés sumarte, o Nahuel, por supuesto, ¿no? Porque estoy de espalda de ellos. Volvemos todo el tiempo a lo mismo, esto del pero. Esto del pero que ustedes No, pero no es un pero, esto es. Ella defiende a las víctimas del terrorismo. Hay gente que defiende a las víctimas ¿Pero a qué le llamas las víctimas dictadura del terrorismo? ¿Aquellos que con el aparato del Estado cometieron las atrocidades que se cometieron?
No, las víctimas del terrorismo es la gente que mataron los terroristas en la década del 70. Está bien, sí. No, bueno, sí, está bien, pero tampoco está bien. O sea, es grave. Sí, por supuesto. Alguien los tiene que defender a esas personas. Pero lo que pasa es que volvemos siempre a lo mismo. Bueno, yo no quiero seguir 3 horas con esto, pero ese es el pero. Mi sensación es de que ese es el pero. Sí, también hubo víctimas del terrorismo. Entonces... Esa es la discusión que capaz se generó en la legislatura. Lo aclaramos, nosotros no ponemos el pero. Sí. El pero lo está diciendo, yo no pongo el pero. Sí. Y pasó esto. El pero no existe. No hay un pero. Para mí es un pero. Hacerlo un 24 de marzo para mí es un pero. Nuestro lado, negarse a firmar, porque si fuera un I, mira, déjame que te diga esto, si fuera un I, y ya le doy paso a los chicos, si fuera un I, firmás, y de todos modos avanzás hacia el sentido que quieras avanzar, planteás otra cosa, planteás en la legislatura que también se hable de las víctimas de terrorismo, pero ustedes se negaron a firmar, entonces es un pero. Si no está esto, no va a lo segundo. Si querés te digo la cantidad de cosas que me negué a firmar. Nosotros votamos, la mayoría de los proyectos los votamos en contra. De las 2 sesiones que tuvimos, votamos el 95% de los proyectos por distinto número en contra. El Frente de Todos vota con Juntos por el Cambio, tienen acuerdos, que nosotros eso llamamos casta política, que todos votan igual, y todos para el mismo lado, que ahora si querés pasamos al Fondo Monetario, a la dolarización y todo. Lo que quiero decir es, nosotros venimos a plantear la política de una manera diferente. Si nosotros nos sentamos ahí para hacer declaraciones y no para solucionar los problemas de la gente, no vamos a ningún lado. Hay cosas que hay que condenar. De todos modos, para vos es hacer declaraciones. Lo aclaro de vuelta. Condeno a la Fuerza de Seguridad y a las Fuerzas Armadas. Bien, pero no firmaron el documento. Listo, estamos de acuerdo. Las dos cosas son ciertas. Es cierto lo que vos decís, es cierto que no lo firmaron. Ellos no firmaron mi documento tampoco. ¿Por qué no firmaron mi documento? Te devuelvo la pregunta. Pero hablamos con las otras fuerzas políticas. ¿Por qué ellos no firman mi documento? ¿Niegan el terrorismo ellos? Está bien. Yo lo hablamos con las otras fuerzas políticas. Yo te pregunto a vos por lo que no firmaron. Está bien, hay que preguntarle. O sea, lo mío, yo no tengo problema porque en mi documento habla de la Fuerza de Seguridad y la Fuerza Armada. ¿Qué quiere decir? Que yo no firmé el documento de ellos, pero sí presenté un proyecto de ley, un proyecto de declaración para dejar asentada la posición. Fuerzas Armadas, Fuerza de Seguridad. Mi discurso es bastante claro. Fuerzas Armadas, Fuerza de Seguridad y recordemos a las víctimas del terrorismo. Bien. ¿Quién quería preguntar? Marcos. Sí, no, me quedaba pensando en esto que estaba diciendo Ramiro, porque vos decís que el discurso es claro y por momentos no lo parece, sobre todo cuando tenés varias participaciones públicas. La primera es, decís, miremos para adelante y ustedes mismos están mirando para atrás. Hay cosas que la sociedad saldó en la Argentina y ya no se discuten, y una de ellas tiene que ver con el terrorismo de Estado. Y no la saldó desde una posición de poder, la saldó con los organismos de derechos humanos muy a contrapelo del poder, justamente peleándola y peleándola con mucha dureza. Esto, primera cuestión. Pero la segunda, por eso decía que vos tenés varias participaciones públicas y entonces allí ya no me parece el discurso tan claro. Vos saludaste en Twitter, por lo menos, el indulto de Carlos Menem y lo consideraste como un aporte a la paz. La verdad que no hay mejor aporte a la paz que la justicia y eso está demostrado, además. Pero si querés, hablamos del indulto de Carlos Menem. Yo valoro el indulto de Carlos Menem. ¿Sabes por qué valoro el indulto de Carlos Menem? O en realidad Carlos Menem, a diferencia de lo que me pasa a mí, que por suerte nací en democracia, Carlos Menem sufrió la dictadura. Carlos Menem, si vos ves lo que yo festejé o retuiteé, es que Carlos Menem, cuando se murió su madre, no pudo ir al velorio, porque los militares no lo dejaron. Y que una persona que haya sufrido en carne propia, haya podido perdonar, habla muy bien de una sociedad. Pero vos querés una sociedad sin justicia y que perdone, porque estás diciendo, estás celebrando el indulto. Una sociedad que pueda mirar para hacia adelante. Pero estás celebrando el indulto porque lo vivió en carne propia. No estoy celebrando el indulto porque lo vivió en carne propia, lo profundizo un poco más. Estoy celebrando el indulto porque creo que el indulto cerraba una situación de la Argentina para poder avanzar. Eso es falso, Ramiro, no la cerró, porque si lo hubiera cerrado... De tu postura, mi postura sí. Pero bueno, por supuesto, de mi postura, ¿de dónde te voy a hablar? Pero no tengo otro lugar de donde hablarte desde mi postura, por supuesto, pero digo, es falso, desde mi postura, de donde quieras, es falso. ¿Por qué es falso? Porque, de hecho, continuaron los problemas y la sociedad, de hecho, continuó divorciada con las Fuerzas Armadas hasta que efectivamente hubo justicia. En realidad hubo justicia, es discutible, porque hay una cantidad de personas dentro del Poder Judicial que apuestan a dilatar los juicios, a generar una impunidad biológica, no importa eso. Pero digo, en todo caso avanzaron los juicios y cuando los juicios avanzaron se logró que la sociedad no esté divorciada de las Fuerzas Armadas. Antes no, ni con el indulto de Menem, ni con ninguna de las medidas retardatarias de la justicia para los genocidas. Perfecto. Primero aclaro, como decís que es falso lo mío, digo que todo lo que dijiste vos también es falso. Bueno, claro, por supuesto. Por decirlo así, nos ponemos en igualdad de condiciones. Con todo el debido respeto igual, o sea, no hay chance ahora de que estemos de acuerdo en esto, profundizo. por supuesto. O sea, yo creo que lamentablemente se volvió a abrir el tema
en unas circunstancias, en otro momento de la Argentina, y volvimos a tener esta discusión. En esta discusión donde a mí me quieren poner de un lado que no estoy. Pongámonos de acuerdo en esto. Yo repudio lo que hizo la dictadura. A mí no me pongan en defensa de la dictadura porque no estoy defendiendo la dictadura. Perfecto, pero te quiero decir, ¿estás a favor del indulto a los genocidas o no? Porque digo, eso sí, estoy a favor del indulto. Ah, bueno, entonces pero no, estás en un lado que... Pero pará, estoy a favor del indulto porque creo que fue una medida que ayudó a solucionar un problema de la Argentina para mirar hacia adelante. ¿Cuándo lo solucionó, Ramiro? ¿No lo solucionó? Bueno, desde mi punto de vista sí, desde el punto de vista no. Lo solucionó el juicio de castigo a los genocidas. Bueno, desde tu punto de vista, del mío sí. Pero esa es la diferencia. Pero es que la realidad está demostrando... Desde tu realidad, mi realidad es diferente. De todos modos, y más allá... Te la respeto, pero mi realidad es diferente. Ramiro, déjame decirte algo. Acabas de decir, bueno, esto de, el perdón, ¿no? Y que alguien pueda... Lo podemos llevar al caso particular, pero me parece que para una sociedad hablar de todas aquellas personas que sufrieron las atrocidades de la dictadura, tienen que estar por encima de esto, que vos le propongas, ustedes tienen muchos seguidores jóvenes, le propongas a toda esa generación que viene, esto de sobreponerse al dolor y perdonar a aquel que cometió crímenes atroces, ¿entendés que es como mínimo? ¿Te puedo hacer una mínima pregunta? ¿Te puedo hacer una mínima pregunta? Sí. ¿Repudiamos a los terroristas también? ¿Pero qué tiene que ver esto con lo del perdón que vos me acabas de plantear? No, te estoy diciendo, porque si no, si no seguimos hablando de un tema, o sea, contemos la historia completa. ¿Repudiamos a los militares? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Vamos a lo siguiente. ¿Ustedes repudian a los terroristas? No, eso es teoría de los dos demonios. ¿No repudias a los terroristas? No, eso es una trampa. No, ¿qué dos demonios? Yo no conozco ningún demonio. Yo conozco dos circunstancias. No niegues la teoría de los demonios. Es eso. ¿Pero qué quieren minimizar diciendo teoría de demonios? No sé qué significa. Nadie. Yo repudio a los militares. Estamos en un problema. Bueno, la pregunta es, ¿vos no repudias a los terroristas? No podemos ir hablando. Bueno, ya está. Si no repudias a los terroristas es grave. Pero digo, si no conocés la teoría de los dos demonios... La conozco, es una forma de minimizar la discusión. O sea, yo lo que estoy diciendo es, ¿ustedes repudian a los terroristas? Yo repudio a los terroristas y repudio a los militares. Minimizar la discusión es poner en un plano de igualdad el terrorismo Estado. Yo no lo puse en igualdad, lo estás poniendo vos. Yo no dije nunca la palabra igualdad. Perdóname. No, hermano, no discutí nunca quién estuvo peor, ¿eh? Capaz si me preguntaste te respondo. Bueno, ¿quién estuvo peor? Yo ahora te pregunto primero, ¿vos repudiás a los terroristas? Pero no se trata de decir lo que yo repudio o lo que no repudio. Bueno, está bien. Estuvieron peor los militares. ¿Vos repudiás a los terroristas? Pero me parece que me estás chicaneando. No te estoy chicaneando, te estoy haciendo una pregunta concreta. Yo te respondí la que quería. No lo pongas a Marcos en esta situación. Me parece que tiene que ver con lo mismo que yo te decía al principio. No me pongan a mí en un lugar donde no estoy. No. Yo te lo acabo de preguntar claramente y te dije, vos entonces no crees que tiene que haber justicia y que tiene que haber condena, sino crees que tiene que haber un perdón que sea el de algún lado y que todas las personas que tienen familiares desaparecidos tienen que superarse y perdonar. La verdad que espera, déjame terminar. Eso es lo que yo te pregunté y volvemos todo el tiempo. Bueno, ¿pero y qué pasa del otro lado? ¿Pero y qué piensan ustedes? Y la verdad que me parecería interesante que a tus seguidores, a toda esa gente joven que te sigue, que está del otro lado, le plantees, pero que la plantees sin ningún problema y que les diga sí. Yo lo que creo es que hay que sobreponerse al dolor como hizo el expresidente Menem y perdonar esas atrocidades. Simplemente eso me parece que ahí encontramos para las atrocidades, un punto. acordamos que, o sea, Menem perdonó, perdonó, indultó, trató de solucionar. Sí, capaz usted dice, no fue la mejor medida. Bueno, entiendo. Vos hablaste del perdón. Que creo que capaz fue un error de Menem, lo podemos discutir. Pero lo que quiero decir es. ¿Fue un error de Menem o lo valoraste? No entiendo. Lo valoro, para ustedes fue un error. Para ustedes fue un error. Yo creo que fue una solución que después, lamentablemente, vino un relato kirchnerista que lo que hizo fue traer una diferencia en la sociedad que se estaba saldando. No, pero perdón, bueno, podemos seguir discutiendo. Si nos quedamos en este tema y estaría bueno pasar a otros. Me están poniendo a mí en un lugar que no estoy. Ramiro, porque me están poniendo a mí en un lugar de no repudiar a los militares. Y yo estoy repudiando a la dictadura y los militares, me están poniendo en un lugar que no... Nosotros no ponemos a nadie en ningún lugar. Déjame esperar, Marcos. No ponemos a nadie en ningún lugar. Simplemente yo te estaba haciendo una pregunta respecto de cuál es tu mirada sobre esto. Mi mirada es repudio a los militares, repudio a la dictadura. Si ustedes quieren recabar en mi Twitter, gracias por seguirme, quieren recabar en mi Twitter porque retuiteé y di una opinión sobre esto, está perfecto para... Es lógico que alguien, si te va a entrevistar, revise tu Twitter para que vea lo que opinás. No lo pongas todo el tiempo en esos pero lo digo bien, avancemos, mira, como decís vos. Lo que quiero decir es, está bien, lo digo de buena manera. O sea, está bien que me le traigan la pregunta, valoro la pregunta. Lo que quiero decir es, no me lleno el lugar donde no estoy. Yo estoy en contra de los militares. Bien. ¿Estamos todos en contra de los militares? Sí. Está bien, aparte, eso quedó claro. Fuera otro tema, nada de dos demonios, estoy en contra de lo que hicieron los terroristas. Perfecto. Ahora, yo o sea, sin discusiones y sin que nadie le revise el Twitter a nadie, todos nos seguimos, todos leemos, y además tenés participación pública, por ende. No, obvio, por eso puede leer. No estoy... lo que digo es, vos caracterizás de una manera lo que sucedió a partir del gobierno de Néstor Kirchner, que claramente es lo opuesto de lo que efectivamente sucedió. Porque
los indultos de Carlos Menem fueron el problema, fueron una parte del problema, y no hubo saldo en la sociedad justamente porque había impunidad, y lo que vino a hacer la política de Néstor Kirchner fue justamente generar justicia y reparar eso. Y si hoy un militante político puede estar en medio de una catástrofe, una situación compleja, con un militar y pasándose una bolsa de alimentos o cualquier otra cosa, es porque hubo juicios y es porque los genocidas han sido separados de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que me parece que no estamos comprendiendo. Entonces, el indulto justamente generaba lo contrario de lo que vos decís, que es la paz, la pacificación. Entiendo que sea tu posición, no es la mía. Bien. Bien. Juan. No, yo quisiera hablar de economía. Sí, Obviamente dale. que estoy muy en desacuerdo Ahí avanzamos, con lo que pasó. Yo creo que lo que pasó en los años 70 tenía un objetivo económico, estoy convencido de eso, no solamente saquear a las víctimas, sino a los familiares, lo que pasó con los chicos, con los bebés, los desaparecidos que todavía están sufriendo, pero el fondo era en definitiva un objetivo económico y una política en realidad. Y yo quisiera, no sé si Wilcha tenés para repasar rápidamente qué era el decálogo de la política económica, de aquel ministro de Economía, Martínez de Oz, en aquel momento. Ahí la podemos repasar. Mirá lo que decía él en aquel momento. Mirá. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias, y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. La libertad de todo. ¿Qué compartís con esto que acabas de escuchar? ¿Con esto? Sí. Nada. A ver, ¿por absolutamente qué? Nada. ¿Fue parte de un gobierno militar? No lo comparto. ¿Por qué? Porque hay una libertad que está por arriba de las libertades económicas. Entonces no puedo avalar nada de lo que dice Martínez de Oz. No, o sea, si querés, no, después voy a la discusión económica. Lo que pasa es que no quiero discutir la discusión económica en base a Martínez de Oz, que fue parte de la historia más nefasta de la Argentina. Porque si no me voy a poner un lugar donde no estoy, porque creo que hay una libertad que es mucho más importante que la libertad económica. Defiendo la libertad económica, pero antes defiendo la libertad de los individuos. Mi intención no es relacionar esto con lo que vos pensás. Yo creo que, obviamente, lo que vimos recién tuvo resultados, ¿no? De 7.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares de endeudamiento, de pobreza del 4% a más del 25%, creo que tuvo resultados económicos. Es evidentemente, yo pienso que las libertades en términos económicos dan ese resultado. De hecho, lo que decía Martínez de Oz en aquel año, el 2 de abril de 1976, se cumplió y dejó los resultados que hoy todavía muchos argentinos estamos sufriendo en términos energéticos, por lo menos, en términos de sociales, en términos del Banco Central, con la Carta Orgánica que todavía cumple mucho de ese decálogo. Bueno, evidentemente los resultados son así. Ahora, claramente, ustedes, escuché, se está hablando de la dolarización, que algo de relación con eso tiene. Si querés podemos hablar de ese tema también, ¿no? Por supuesto. Mira, primero, creo que la libertad económica es lo que le falta a la Argentina. O sea, es difícil hablar de una economía comparable en base a 40 años atrás. O sea, la realidad es que hoy la economía es mucho más dinámica, es mucho más global. Y todo eso es que vos tenés que adaptarte con diferentes medidas. Creo que un error que cometen los últimos gobiernos es tratar de implementar políticas que se implementaron hace 40 años y no funcionaron y seguir insistiendo con implementarlas. Es como que muchas veces este gobierno y gobiernos anteriores también están atados a una economía que ya no es la misma que hoy en el mundo. Ya no es lo mismo. Y bien lo planteamos con el precio de los commodities. Vos tenés una postura en la cual capaz hay que retenerle más. Nosotros tenemos una postura que hay que liberar más, que también te genera otro contexto económico. O sea, a partir de ahí es que se tiene que dar la discusión.
Si querés pasamos al tema de la dolarización. Ayer te vi sí, en me el debate. Me gustaría ver cómo sería esa dolarización. Claro, hay muchos seguidores tuyos, jóvenes, que ganan 50.000 pesos, 70.000 pesos, y vos decís, bueno, voy a cobrar $70.000 o voy a cobrar $700. Entonces, la gente piensa en eso. Obviamente, yo también, si fuese un trabajador y me decís, voy a dolarizar, bueno, yo gano 50.000 pesos, voy a cobrar $50.000, estaría buenísimo, ¿no? Yo quiero saber cómo le explicás eso a la gente, si le vas a dar $50.000, $700, ¿cuánto van a hacer? Por supuesto, ante todo, por favor, que nadie crea que va a ser un 1 a 1, porque sería, digamos... ¿Cuál sería el tipo de cambio? No, pará, la gente que me sigue joven es muy inteligente y sabe que eso no es así. Bueno, por suerte me siguen y tienen los conocimientos suficientes para entender que no es así. O sea, primero, nosotros no estamos hablando de dolarización. O sea, entiendo que el titular sea la dolarización, pero venimos hablando hace mucho más tiempo con el tema del Banco Central. Nosotros lo que estamos fomentando es que el Banco Central deje de tener el poder de emitir. Sí. Para eso le tenés que sacar la moneda. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué moneda vamos a usar? No somos Dios. No somos amos y señores para determinar qué moneda tiene que usar la gente. Pero eligieron el dólar, yo escuché el dólar. Bueno, de hecho, déjalo terminar, así vamos a lo que tenemos ahora. Tiene razón. Elegimos, ¿por qué decimos el dólar? Porque es lo que los argentinos elegimos. Sí. Si los argentinos dentro del año que viene quieren elegir el Bitcoin, el euro, el real, o no sé, el peso o la peseta porque volvió en España, bienvenido sea. Que cada uno pueda comercializar y hacer transacciones y ahorrar en la moneda que quiera. Haceme el punto ahí, porque lo tenemos a Milei proponiendo esto. Lo escuchamos. Yo ya estuve reunido, no este fin de semana, hace 2 fines de semana, y ahí, por ejemplo, estuvimos discutiendo todo el programa económico. ¿Cómo sería? 11 horas, y de esas 11 horas, 3 horas la dedicamos a dolarizar. Te escuchaba explicar lo de la dolarización, le ponemos esa palabra así para que se entienda de qué estamos hablando, pero te pregunto algo, ¿implicaría inmediatamente, ya que hablaba Juan de aquellos seguidores jóvenes, bueno y todo, para no pasar otra vez por eso, la chicana, ¿implicaría una devaluación grandísima también para esos seguidores jóvenes que cobran un sueldo? Esto inmediatamente implicaría... Te pregunto, contestame, ¿implicaría una devaluación que nos perjudique a todos los argentinos? Ni hablar de lo simbólico, de la soberanía, ni voy por ese lado, voy por lo práctico y concreto. Lamentablemente, ya sufrimos devaluaciones en la Argentina. Sí. Desde que asumió este gobierno, si vemos lo que se devaluó... Pero no por eso vamos a querer otra más. Por supuesto que queremos otra devaluación. Nadie quiere otra devaluación. Sí. O sea, ¿alguien ve una devaluación? La pregunta... Mi pregunta es, si inmediatamente, ustedes que son economistas, inmediatamente una dolarización implica una devaluación. Mirá, para que es lo que, como lo pasamos muchas veces, no nos vendría bien. Es muy simple, Dani. Depende cómo hagas el proceso. Ahí está, eso quiero saber. A ver cómo sería. Bueno, el proceso, lo que pasa es que hay que ver el momento donde vos recibís la economía para hacer ese traspaso. Hoy, la recibís hoy, ¿cómo sería? Bueno, para empezar, este gobierno no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque tiene cero este gobierno no lo va a confianza, hacer. Obviamente el gobierno piensa como yo es soberano el peso, yo creo en el peso, quiero el peso, gano en pesos, vivo en pesos y cuido el peso. Y de hecho no le va mal al peso, porque los plazos fijos en pesos están aumentando y le ganó al dólar. Ahora, ¿cómo harías vos la dolarización? Así los jóvenes saben el que cobra 50.000 pesos si va a cobrar $50.000 o $500 o $5. Porque a mí me suena que van a cobrar $5, porque para cambiar todos los pesos por dólares se necesitan 9 billones. Todo lo que usó Estados Unidos para la hipoteca superior. Déjalo contestar, Juan, déjalo contestar. Del lugar que estás planteando vos, que es una Ramiro, pero no me contestaste cómo lo harían ustedes evitando la devaluación. Por eso, yo le estoy pidiendo que se calme, así me contestás cómo se hace sin sufrir una devaluación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo harían? Lo que hace Juan es la manera más sencilla que hay. No, pero me hablas de Juan, no me hablas de lo que quiere saber que está al otro lado. O sea, un joven quiere saber cuánto va a cobrar, que divida su precio en pesos dividido el de dólares. ¿Qué va a pasar? Como los salarios van a estar muy baratos en dólares y como va a haber seguramente más inversiones, lo van a contratar y le van a terminar pagando más. Va a terminar ganando más de lo que gana hoy. Lo van a contratar Ramiro. Vamos a hacer números. La gente lo entiende, Ramiro. Espera, Juan, espera un segundo porque si no estamos hablando todos juntos. La gente. Pero sí, pará, te lo explico. O sea, hoy un joven gana 50.000 pesos. Sí. O sea, dividido 200, estamos hablando de $250. Claro. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Con $250 va a quedar un salario barato. ¿Qué va a pasar? Van a venir a captar estas fuentes de trabajo, el mismo mercado, porque va a tener una economía abierta, donde vos puedas salir y entrar fácilmente en cualquier moneda. Y automáticamente
va a haber una demanda de trabajo. Y el mercado que es bondadoso va a elegir pagarte más automáticamente. Claro, ¿Vos me estás diciendo lo que pasa en todos los países. No, para. Una pregunta, Dani. La última. Sucede en Europa, sucede en Estados Unidos. Sucede que... No es tan fácil. Vos tenés plazo fijo, o sea, que tiene un plazo fijo en pesos, le vas a dar los dólares equivalentes. O sea, el que tiene también una colocación... Vos lo dijiste, ¿sabes lo que vos dijiste recién? Claro. Yo tengo jóvenes que me siguen. Yo no le recomiendo a nadie tener un plazo fijo en pesos. ¿Y quién tiene un plazo fijo en pesos? Te digo el número, Ramiro. Cristina tiene plazo fijo en pesos, tiene dólares. Hay 6.5 billones de pesos en plazo fijo. Vos le vas a dar... Pero pero el tema es ¿por qué tiene plazo fijo en pesos? Porque está en Argentina, hermano. Bueno, entonces que vaya. Me extraña que vos hables mal del peso siendo argentino y ocupando una banca en la ciudad. No podés hablar mal del peso. Que vayan y compren dólares. Los argentinos cobran en peso, Ramiro. Pero cobran en pesos, ganan en pesos los argentinos. Cobran en pesos, pero compran dólares. No, vos compras dólares, porque vos compras dólares, no pienses que todos compran dólares, hermano. No, todos hay no, 6.5 billones en lamentablemente, Ramiro, no, porque hay un 50% seamos de serios pobres. en el debate, es un debate muy serio, mucha gente mirando. ¿Sí? ¿Vos a los que tienen colocaciones en pesos se lo vas a cambiar por dólares? Que los cambien ellos, yo no tengo por qué cambiárselos. Pero si vos sos el gobierno que va a dolarizar, hermano, sos vos que vas a hacer eso. Gracias. Vas a desaparecer Gracias que ya no veas como gobierno. Pero si lo estás prometiendo, vos le prometés a los jóvenes, se supone que lo vas a hacer. Perdón, Juan, déjame decir algo. Hay algo que acabas de mencionar recién y decís, sí, claro, por supuesto, hay un 50% de argentinos que son pobres y que no entran en esto. Pero lo decís como algo al pasar, cuando estás proponiendo la dolarización y lo que le va a mejorar la vida a todo el otro sector, y da la sensación de que ese 50% de argentinos que están del otro lado y que sí, no pueden ni comprar dólar, ni meter plazo fijo, ni nada. Bueno, sí, también están esos argentinos. No, bueno, pero es una sensación totalmente ideológica de parte de ustedes. O sea, al revés. Nuestra solución es para que no paguen esos 50% de pobres. O sea, ¿cómo van a pero primero tenés que lograr que no estén los pobres. ¿Te puedo dar un dato? ¿Cómo lograr que no estén los pobres? Bueno, primero tenés que resolverlo. Ramiro, ¿por qué? Porque le sacás la potestad a los gobiernos de que sigan generando pero con la inflación. Con la dolarización lo vas a lograr. Ramiro, un dato. Con la libertad, por supuesto. Incluida devaluación y todo lo demás. Un dato rápido. Porque ayer tocaron Ecuador, ¿no? Ecuador. Y yo hoy me puse a investigar, CEPAL. El 40% de los ecuatorianos tienen salario de menos de $80. El 40%. ¿Y hace cuánto que tienen la dolarización? 80 yo vi un gráfico. Pasalo acá, 80. Vos me decís que va a ganar de 250 para arriba. Vamos, podés entrar a primero cambiarle los dólares, después decir cuánto va a ganar. Podés entrar a mi Twitter. Alfredo Romano puso un gráfico que dice todo lo contrario de cómo aumentaron los salarios, de cómo aumentaron los salarios gracias a la dolarización. ¿Cómo aumentaron los salarios? $80 el 40% de los ecuatorianos. Y aumentaron 7% la pobreza en el 2021. Ese es el resultado, igual que lo pasó en la convertibilidad, lo mismo. Perfecto. ¿Usted es convertibilidad? Yo no estoy diciendo la convertibilidad, Pero yo creo que la convertibilidad se quedó corta. Convertibilidad era el paso anterior a la convertibilidad. La convertibilidad tenía déficit que nosotros no avalamos el déficit. Ramiro, muchísimas gracias por haber venido. Quiero agradecerte por haber venido este viernes a sentarte acá. Gracias. Gracias.